Hay un momento en la vida en el que todo cambia. No es un cambio repentino, sino un despertar gradual, una toma de conciencia que se va gestando en lo profundo del alma. Muchos lo experimentan alrededor de los 40 años, cuando la vida ya ha mostrado sus altos y bajos, cuando las ilusiones de la juventud comienzan a desvanecerse y se revela una verdad más profunda. Lo que antes nos movía ya no es suficiente. Algo dentro de nosotros empieza a buscar respuestas más auténticas, algo que no se puede encontrar en lo externo. Carl Jung describió este proceso como la transición hacia la individuación, el viaje más importante que un ser humano puede emprender. No es solo envejecer ni acumular experiencias sin sentido. Es el momento en el que el alma se sacude de las expectativas ajenas y empieza a buscar su verdadera esencia. Hasta este punto, la mayoría de las personas han estado viviendo según patrones establecidos por la sociedad, la familia o las creencias heredadas. Pero entonces ocurre algo, una crisis, una revelación o simplemente un profundo vacío que ya no puede ser ignorado. Es el llamado del inconsciente, la voz de aquello que hemos reprimido durante años. Jung decía que antes de llegar a esta etapa, hemos construido una identidad basada en lo que los demás esperan de nosotros. Hemos usado máscaras para encajar, para ser aceptados, para evitar el dolor del rechazo. Pero esas máscaras empiezan a pesar, a sentirse incómodas. Lo que antes nos llenaba de satisfacción, ahora parece vacío. El éxito material, las relaciones, los logros profesionales, todo sigue ahí. Pero hay una sensación de insatisfacción, como si faltara algo. Y es en este punto donde la conciencia tiene la oportunidad de expandirse para siempre. Este proceso no es fácil, de hecho, es aterrador. Jung lo llamó el enfrentamiento con la sombra. La sombra es todo aquello de nosotros mismos que hemos negado, todo lo que escondimos porque nos dijeron que no era aceptable. Puede ser nuestra creatividad, nuestra autenticidad, nuestras emociones reprimidas o incluso nuestros deseos más profundos. A los 40 años, la sombra empieza a salir a la superficie. Se manifiesta en forma de ansiedad, de insatisfacción, de preguntas que nunca antes nos habíamos hecho. No es casualidad que muchas personas atraviesen crisis personales en esta edad, divorcios, cambios de carrera, cuestionamientos sobre la vida que llevan. No es que el mundo esté en su contra, es que su inconsciente les está exigiendo un cambio. Jung nos enseñó que ignorar este llamado solo prolonga el sufrimiento. Muchas personas intentan aferrarse a su antigua identidad, se resisten al cambio, se distraen con placeres superficiales o intentan recuperar su juventud a través de conductas impulsivas. Pero el inconsciente no se puede silenciar. Cuanto más lo ignoramos, más fuerte se hace su voz, y si no lo escuchamos voluntariamente, nos obligará a hacerlo a través de crisis y sufrimiento. Aquí es donde aparece la verdadera oportunidad. En lugar de resistirse, se puede abrazar este despertar. Este es el momento de mirar hacia adentro y preguntarse, ¿quién soy realmente? Más allá de las expectativas que otros han puesto sobre mí, ¿qué partes de mí mismo he estado negando? ¿Qué es lo que realmente quiero de la vida? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero son el inicio de un viaje profundo hacia la autenticidad. La expansión de la conciencia no ocurre por casualidad. Es un acto deliberado de exploración interna. Este proceso de autodescubrimiento lleva a un cambio fundamental en la forma en que vemos el mundo. Jung hablaba de la importancia de integrar la sombra, de reconciliarnos con esas partes de nosotros mismos que hemos reprimido. Cuando dejamos de huir de nuestra verdadera naturaleza y comenzamos a aceptarla, algo increíble sucede. Recuperamos nuestra energía vital. La fatiga constante desaparece. El entusiasmo por la vida regresa y las relaciones se transforman,
Ya no buscamos validación externa, sino que encontramos valor en nuestra propia autenticidad. Muchas personas piensan que el propósito de la vida es encontrar la felicidad, pero Jung tenía una perspectiva diferente. Él decía que la vida no se trata de ser feliz en un sentido superficial, sino de ser completo. Y ser completo significa aceptar tanto la luz como la oscuridad dentro de nosotros. Significa dejar de fingir, de ajustarnos a moldes que no nos pertenecen y empezar a vivir desde nuestra verdad más profunda. Si en este momento sientes que algo en tu vida no encaja, si sientes un vacío inexplicable, no lo ignores. Es una señal de que tu conciencia está lista para expandirse. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a escuchar? Cuando empezamos a escuchar ese llamado interno, nos damos cuenta de que muchas de las decisiones que hemos tomado en la vida no han sido realmente nuestras. Nos han sido impuestas por la familia, la sociedad, las expectativas de otros. Desde niños nos enseñaron cómo debíamos comportarnos, qué era aceptable y qué no, qué se consideraba éxito y qué era un fracaso. Pero ahora, con el paso de los años, la ilusión comienza a desmoronarse. Nos enfrentamos a la dura verdad de que hemos construido una identidad basada en lo externo, mientras que lo interno ha sido ignorado. Esta es una de las razones por las cuales muchas personas, al llegar a cierta edad, experimentan una sensación de pérdida. Se preguntan, ¿quién soy realmente? ¿Qué quiero hacer con el tiempo que me queda? Y, sobre todo, ¿qué tan auténtica ha sido mi vida hasta este punto? Las respuestas a estas preguntas pueden ser incómodas porque nos obligan a enfrentar la posibilidad de que muchas de nuestras elecciones no han sido conscientes, sino reacciones automáticas a lo que nos enseñaron a valorar. Jung nos mostró que el verdadero crecimiento empieza cuando dejamos de vivir para los demás y comenzamos a vivir para nosotros mismos. Esto no significa egoísmo, sino autenticidad. Significa dejar de hacer cosas solo por obligación y empezar a hacerlas porque realmente nos hacen sentir vivos. Es el momento en el que dejamos de seguir los guiones preestablecidos y empezamos a escribir el nuestro. Pero aquí surge un problema: el miedo. El miedo es la principal razón por la que muchas personas nunca despiertan, nunca permiten que su conciencia se expanda. Temen el juicio de los demás, temen perder estabilidad, temen enfrentarse a lo desconocido. Pero Jung decía que lo desconocido es precisamente donde se encuentra nuestra mayor transformación. No podemos expandir nuestra conciencia sin atravesar el umbral del miedo, sin romper con las limitaciones que nos han sido impuestas. A lo largo de la vida, hemos acumulado creencias que nos mantienen atrapados. Creemos que no somos lo suficientemente buenos, que no podemos cambiar, que debemos conformarnos con lo que tenemos. Pero estas creencias no son reales, son solo estructuras mentales que nos han sido implantadas. Y la única forma de liberarnos de ellas es cuestionarlas, desafiarlas, reescribirlas. Cuando una persona se atreve a hacer esto, su mundo cambia por completo. Lo que antes parecía inamovible se disuelve y una nueva perspectiva comienza a surgir. La vida deja de ser una serie de obligaciones y se convierte en una experiencia de exploración y descubrimiento. La energía que antes estaba atrapada en la preocupación, el estrés y la conformidad, ahora se libera para ser usada en la creatividad, el amor y el propósito. Pero no todos están dispuestos a dar este salto. Muchas personas prefieren quedarse en la comodidad de lo conocido, aunque eso signifique vivir una vida que no les pertenece. Y está bien, porque el despertar no es algo que pueda ser forzado. Cada persona tiene su propio tiempo. Sin embargo, para aquellos que sienten el llamado, para aquellos que ya no pueden ignorar la voz de su inconsciente, el momento de actuar es ahora. No mañana, no en un futuro lejano, sino en este preciso instante.
Lo que hace que esta transformación sea tan poderosa es que no requiere que el mundo exterior cambie. No necesitas más dinero, más reconocimiento, más logros. Lo único que necesitas es un cambio interno, un cambio en la forma en que te ves a ti mismo y en la forma en que decides vivir. Porque cuando cambias tu percepción, todo a tu alrededor también cambia. Jung hablaba del concepto de la sincronicidad, ese fenómeno en el que la vida parece alinearse misteriosamente con nuestra intención interna. Cuando una persona empieza a vivir desde su autenticidad, las oportunidades adecuadas comienzan a aparecer. Las personas correctas llegan en el momento justo. No es magia, es el resultado de estar alineado con el flujo natural de la vida en lugar de luchar contra él. Pero para que esto suceda, es necesario un acto de valentía. Es necesario atreverse a soltar lo viejo, a romper con lo que ya no sirve, a dejar atrás las máscaras y las falsas identidades. Y esto no significa perder algo, sino todo lo contrario. Significa recuperar lo que siempre estuvo ahí, pero que habíamos olvidado. Muchos temen que al cambiar, perderán a las personas que los rodean, que serán juzgados, que se quedarán solos. Pero Jung nos muestra que la verdadera soledad no está en estar sin compañía, sino en estar rodeado de personas con las que no compartimos una conexión auténtica. Cuando empezamos a vivir desde nuestra verdad, algunas relaciones se disuelven, pero otras más profundas y significativas llegan a nuestra vida. Es un proceso natural. No podemos aferrarnos a lo que ya no encaja con nuestra evolución. El verdadero problema no es el cambio, sino la resistencia al cambio. Cuando nos aferramos a lo que ya no nos pertenece, sufrimos. Nos sentimos estancados, frustrados, atrapados en una vida que no nos llena. Pero en el momento en que soltamos el control y confiamos en que la vida nos guiará hacia donde realmente necesitamos estar, la transformación ocurre. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la capacidad de despertar, de expandir su conciencia, de descubrir quién es realmente. Pero este viaje no es para todos. Solo aquellos que están dispuestos a enfrentarse a sí mismos, a desafiar sus creencias, a mirar dentro de su propia sombra, podrán cruzar el umbral. Para quienes lo hacen, la recompensa es inmensa. Una vida sin miedo, sin arrepentimientos, sin cargas innecesarias. Una vida vivida en completa autenticidad, donde cada día es una oportunidad para crecer, para amar, para crear, para ser plenamente. Porque al final ese es el verdadero propósito, ser completos, ser reales, ser libres. Cuando una persona se permite soltar lo que ya no le sirve, algo dentro de ella se desbloquea. Es como si, después de años de cargar un peso invisible, de pronto pudiera respirar con libertad. Pero esta liberación no es solo emocional, también es física. El cuerpo, que ha estado acumulando tensión, estrés y angustia, empieza a relajarse. La mente, que ha estado atrapada en preocupaciones constantes, encuentra claridad. Y lo más importante, el alma, que ha estado dormida bajo capas de condicionamientos y expectativas, comienza a despertar. Jung decía que cuando ignoramos nuestra verdad, cuando nos aferramos a una vida que no nos pertenece, nuestro inconsciente busca formas de llamar nuestra atención. A veces lo hace a través de sueños que parecen extraños, pero que contienen mensajes importantes. Otras veces lo hace a través de síntomas físicos, fatiga, insomnio, enfermedades que no parecen tener explicación, porque el cuerpo y la mente no están separados, son uno solo. Y cuando hay un conflicto interno no resuelto, se manifiesta en todos los aspectos de nuestra existencia. Por eso muchas personas, al llegar a cierta edad, experimentan crisis que parecen surgir de la nada. De repente, sienten que algo falta, que la vida que han construido no les satisface, que el camino que han seguido ya no tiene sentido. Esto no es un accidente, es una señal. Es la forma en que el inconsciente nos dice que es hora de cambiar, de dejar de ignorarnos a nosotros mismos,
de empezar a vivir desde nuestra verdadera esencia. Pero aquí es donde muchas personas se detienen. En lugar de ver esta crisis como una oportunidad, la ven como un problema. Se resisten, se aferran a lo conocido, buscan formas de distraerse para evitar enfrentar lo que realmente está ocurriendo dentro de ellas. Se refugian en el trabajo, en el entretenimiento, en relaciones superficiales que les impiden mirar hacia adentro. Pero cuanto más lo evitan, más fuerte se hace la presión interna, hasta que llega un punto en el que ya no pueden ignorarlo. Jung nos enseñó que la única forma de salir de este sufrimiento es atravesarlo. No podemos escapar de nosotros mismos. No podemos seguir fingiendo que todo está bien cuando en el fondo sabemos que no lo está. La única salida es el camino de la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos. Y este camino no es fácil, pero es el único que nos lleva a una vida auténtica y plena. Cuando una persona decide iniciar este viaje, lo primero que descubre es que muchas de sus creencias ya no le sirven. Lo que antes consideraba importante empieza a perder sentido. Se da cuenta de que ha estado viviendo según las reglas de otros, persiguiendo metas que en realidad nunca fueron suyas. Y esto puede ser desconcertante, porque significa que muchas de las cosas por las que ha luchado no tienen el valor que creía. Pero también es liberador, porque abre la puerta a algo nuevo. Aquí es donde surge una gran pregunta. Si todo lo que he creído hasta ahora no era realmente mío, entonces, ¿qué es lo que sí quiero? La respuesta a esta pregunta no se encuentra afuera, se encuentra adentro. Es un proceso de exploración, de escucha, de reconexión con esa parte de nosotros que siempre ha sabido la verdad, pero que habíamos ignorado. Este proceso de transformación no es inmediato. Es un viaje que toma tiempo, que requiere paciencia, que nos enfrenta con nuestras sombras, con nuestros miedos más profundos. Pero en la medida en que avanzamos, nos damos cuenta de algo increíble. Cada vez que soltamos algo que no nos pertenece, nos sentimos más ligeros. Cada vez que dejamos atrás una creencia limitante, recuperamos energía. Cada vez que nos permitimos ser nosotros mismos, la vida comienza a fluir con más facilidad. Las personas que atraviesan este proceso empiezan a notar cambios en todo lo que las rodea. Las relaciones que ya no son auténticas comienzan a desvanecerse, mientras que otras, más significativas, aparecen. Las oportunidades llegan sin esfuerzo, como si el universo respondiera a su nueva energía. Y lo más importante, la sensación de vacío desaparece, porque ahora están viviendo desde su verdad, desde su propósito. Este despertar de la conciencia es lo que Jung llamaba el proceso de individuación. Es la transformación de una vida basada en la expectativa y la obligación en una vida basada en la autenticidad y la autoexpresión. Y aunque no es un camino fácil, es el único que realmente vale la pena recorrer. Porque al final, cuando miramos hacia atrás, no nos arrepentimos de las veces que seguimos nuestro corazón, sino de las veces que lo ignoramos. No nos lamentamos por haber sido fieles a nosotros mismos, sino por haber vivido según las reglas de otros. No recordamos con cariño los momentos en los que nos conformamos, sino aquellos en los que nos atrevimos a ser libres. Y la buena noticia es que nunca es demasiado tarde. No importa en qué punto de la vida estés, siempre puedes elegir despertar. Siempre puedes decidir dejar de ignorar tu voz interior y empezar a escucharla. Siempre puedes tomar el camino de regreso a ti mismo. Cuando finalmente aceptamos el llamado de nuestra conciencia y nos atrevemos a cruzar el umbral, nos damos cuenta de que el verdadero viaje nunca ha sido hacia afuera, sino hacia adentro. Lo que antes parecía inalcanzable, ahora comienza a tomar forma. Las preguntas que nos atormentaban se transforman en respuestas que de algún modo siempre estuvieron ahí, esperando ser vistas. Pero para llegar a este punto, hay algo que debemos hacer: enfrentar nuestras sombras. Jung
nos enseñó que no podemos alcanzar la plenitud sin antes mirar de frente aquello que hemos estado evitando toda la vida. La sombra es esa parte de nosotros mismos que hemos reprimido, la acumulación de todo lo que consideramos inaceptable, todo lo que la sociedad, nuestra familia o incluso nuestra propia mente ha catalogado como negativo. Pero la sombra no desaparece solo porque la negamos. Al contrario, se hace más fuerte, tomando el control de nuestra vida desde el inconsciente. Esto explica por qué muchas personas repiten los mismos patrones una y otra vez. Relaciones tóxicas, autoboicot, miedo al éxito, miedo al fracaso. Todo esto es la sombra manifestándose de manera silenciosa pero poderosa. Cuando no reconocemos nuestros propios conflictos internos, los proyectamos en el mundo exterior. Culpar a los demás, creer que el problema siempre está fuera de nosotros, es una de las formas en las que evitamos mirar nuestra propia oscuridad. El momento en que decidimos enfrentarla marca el verdadero inicio de la transformación. No es un proceso agradable, porque significa vernos tal y como somos, sin filtros ni excusas. Significa aceptar que hay partes de nosotros que hemos negado, que hemos rechazado por miedo, por vergüenza o por culpa. Pero en esa aceptación, en esa valentía de mirar lo que hay detrás de la máscara, es donde encontramos la verdadera libertad. A medida que integramos nuestra sombra, algo mágico sucede. Dejamos de reaccionar de manera automática ante las circunstancias externas. Las cosas que antes nos hacían perder la paciencia, que nos causaban dolor o frustración, comienzan a perder su poder sobre nosotros. Porque ya no estamos viendo el mundo a través de los ojos de nuestras heridas, sino desde una conciencia más profunda y equilibrada. Este proceso también nos permite conectar de manera auténtica con los demás. Muchas de las relaciones que mantenemos en nuestra vida están basadas en nuestras proyecciones. Vemos en los otros lo que no queremos ver en nosotros mismos, y eso crea dinámicas llenas de conflicto, dependencia o sufrimiento. Pero cuando empezamos a reconocer nuestras propias sombras, cuando nos hacemos responsables de nuestra vida y de nuestras emociones, las relaciones cambian, dejan de ser un campo de batalla y se convierten en un espacio de crecimiento, de respeto y de verdadera conexión. Jung decía que la mayor parte de las personas no están realmente interesadas en descubrir quiénes son. Prefieren seguir con la comodidad de lo conocido, aunque eso signifique vivir una vida sin sentido. Pero para aquellos que sienten el llamado, para quienes saben que hay algo más allá de la rutina y las obligaciones, la vida se convierte en un viaje de autoconocimiento, en una aventura donde cada día es una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre sí mismos y sobre el mundo. Este despertar de la conciencia no significa que todo será fácil o que los problemas desaparecerán. La vida sigue presentando desafíos, pero la diferencia es que ahora los enfrentamos con una perspectiva diferente. En lugar de verlos como obstáculos, los vemos como maestros. En lugar de resistirnos al cambio, aprendemos a fluir con él. En lugar de buscar respuestas fuera, comenzamos a confiar en nuestra intuición, en nuestra sabiduría interna. Y lo más importante, dejamos de vivir para complacer a los demás. Dejamos de buscar aprobación, de temer el rechazo, de ajustarnos a estándares que no nos representan. Empezamos a vivir desde nuestra autenticidad y en ese momento la vida adquiere un nuevo significado. Esto no es solo una teoría, es algo que puedes experimentar en tu propia vida. Si sientes que has estado viviendo según las expectativas de otros, si sientes que hay algo dentro de ti que quiere despertar, entonces este es el momento de escucharlo. No necesitas esperar más, no necesitas el permiso de nadie. Solo necesitas tomar la decisión de empezar a vivir desde tu verdad, desde tu esencia, desde esa parte de ti que siempre has sabido quién eres y lo que realmente quieres. Cuando finalmente nos permitimos vivir desde nuestra autenticidad,
algo profundo cambia en nuestro interior. De repente, la necesidad de encajar se desvanece, el miedo al qué dirán pierde su poder y empezamos a tomar decisiones desde un lugar de confianza y claridad. La vida ya no se siente como una serie de obligaciones, sino como una exploración constante de nuestro verdadero potencial. Este es el regalo de la expansión de la conciencia, la libertad de ser quienes realmente somos sin culpa, sin máscaras, sin miedo. Sin embargo, esto no significa que el viaje termine aquí. La expansión de la conciencia no es un destino al que llegamos, es un proceso continuo. Cada día nos enfrentamos a nuevas oportunidades para crecer, para descubrirnos, para integrar más partes de nosotros mismos, y en ese proceso también inspiramos a otros a hacer lo mismo, porque cuando una persona despierta, su energía cambia, su presencia se transforma, y sin necesidad de decir nada, su luz comienza a iluminar el camino de quienes la rodean. Esto es lo que Jung entendía como el verdadero propósito de la vida. No la búsqueda de una felicidad superficial, sino la integración de todo nuestro ser, la aceptación de nuestra luz y nuestra sombra, la transformación de lo inconsciente en consciente. Es un trabajo que nunca termina, pero que nos lleva cada vez más cerca de nuestra esencia, de nuestra plenitud, de nuestra paz. Y aquí es donde quiero hacerte una invitación. Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que esto es justo lo que necesitabas escuchar, no lo dejes solo en una reflexión pasajera. Toma acción. No dejes que el miedo o la duda te mantengan en el mismo lugar. Empieza a hacer pequeños cambios. Empieza a cuestionarte. Empieza a explorar quién eres realmente. Y si sientes que este mensaje podría ayudar a alguien más, compártelo. Porque cuando compartes este conocimiento, no solo ayudas a una persona, sino que contribuyes a un cambio mucho mayor. Hay muchas personas que aún viven atrapadas en una identidad que no les pertenece, que sienten que hay algo más, pero no saben por dónde empezar. Tú puedes ser la persona que les muestre ese primer paso. Déjame saber en los comentarios qué parte de este mensaje tocó tu alma. ¿Qué estás dispuesto a cambiar en tu vida a partir de hoy? Quiero conocer tu experiencia. Quiero saber cómo este contenido te ha ayudado. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este es solo el inicio de un camino lleno de descubrimientos, de conversaciones profundas, de reflexiones que pueden transformar vidas. Activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque cada uno de ellos está diseñado para llevarte un paso más cerca de tu verdadera esencia. Y si te gustó este contenido, déjame un like. No solo es una forma de apoyo, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Porque al final, este conocimiento no es solo para ti ni para mí. Es para todos los que están listos para despertar, para aquellos que están buscando respuestas, para quienes saben que hay algo más y están listos para descubrirlo. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, el cambio empieza en ti.